Bueno, pues tuvimos el honor de ser el país anfitrión en el 5º capítulo del Foro Internacional de Seguridad Vial Infantil, y este es un espacio en el que se promueve el intercambio de experiencias de los otros países de la región de Latinoamérica, en donde implementan diferentes experiencias para poder mejorar la movilidad en el tránsito de los niños, las niñas y a los adolescentes. Este es un foro que se realiza cada 2 años, y El Salvador fue escogido para poder realizar la 5ª edición de este mismo foro. Tuvimos diferentes ponencias en donde se conocieron casos de éxito para poder mejorar esta movilidad con respecto al transporte escolar, por ejemplo, y los distintos tipos de movilidad, si transportamos a nuestros niños y a nuestras niñas, ya sea en el vehículo, si en un transporte público o en una bicicleta, o si nos vamos a cruzar la calle. También conocimos experiencias que nos pueden servir para poderlas aplicar en nuestro país y poder mejorar esta movilidad. Ya lo decían anteriormente que teníamos una reducción del 40% en el estudio de la última década que fue publicado recientemente, también ya vamos a hablar sobre eso, pero de alguna forma esto no es suficiente, tenemos que seguir haciendo más, implementando nuevos planes, y tuvimos la participación también de instituciones públicas como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la Asociación de Pediatría, el CONAPIN, el Instituto Crecer Juntos, con quienes también estamos trabajando en el Plan Nacional de Seguridad Vial Infantil, que va a ir enmarcado del 2024, va a ser lanzado próximamente al 2030. Ahora, esta es un holístico, un sistema de trabajo, Paola, que involucra desde infraestructura, semáforos, y también la parte de las mismas familias, hasta de qué lado, si yo voy a cruzar una calle, de qué lado debe el niño, de qué lado debe el adulto, para protegerlo, y los momentos en que debo cruzarlo. No es lo mismo hacerlo en una esquina que a media cuadra, por ejemplo, el riesgo que yo puedo mismo generar a nuestros hijos. Claro, efectivamente, de eso se trata, es de emplear las buenas prácticas de movilidad que como adulto aprendemos. Y hay que recordar algo, y en algún momento pues lo miramos en el foro: nosotros como adultos somos los responsables de la movilidad de nuestros niños. Si nosotros decidimos en dónde van a estudiar, qué van a comer, qué se van a poner de vestimenta, también somos los responsables de decidir cómo ellos también se mueven. Entonces es importante que a la hora, por ejemplo, ya lo mencionabas, Eduardo, con respecto a cruzarnos la calle, empleemos estas prácticas de movilidad segura. Un ejemplo, no ir distraído. La distracción es uno de los factores en los cuales también han sido causas por los cuales los niños han fallecido en siniestros de tránsito. Y uno de los datos importantes que revela el estudio en esto es que el 82% de los menores que fallecieron el año pasado, que fueron un total de 52 menores, fueron muertes peatonales, lamentablemente. Entonces es ahí el llamado que se hace a la población y a los padres de familia, a los cuidadores. También recordemos que hay otro tipo de cuidadores, como los abuelos, las personas que se contratan para poder cuidar a nuestros niños mientras estamos trabajando. También tienen esa responsabilidad, que empleen esas buenas prácticas para poder proteger la vida de nuestros pequeños. Sí, también en la parte de como padres, y creo que también como conductores en general, hay ciertas señalizaciones que se tienen que aprender a respetar y a conocer. Cerca de las escuelas también hay siempre una reducción de velocidad, porque a ciertas horas siempre hay niños saliendo de la escuela y ellos tienen el paso, y que ellos también conozcan dónde se deben cruzar la calle en este caso. Eso es súper importante, Michelle. ¿Por qué? Porque la formación en temas de seguridad vial inician desde la niñez. Entonces, con el Ministerio de Educación y de la mano del Viceministerio de Transporte, se articulan una serie de acciones que tienen que ver con transferir estos conocimientos. Van adecuados a los diferentes tipos de escalas de aprendizaje de los niños, dependiendo de la edad que tienen, pero sí se comienza con esos conocimientos básicos que son necesarios a la hora de salir del entorno escolar, por ejemplo. Muchos niños también no solamente son dejados enfrente de la puerta del centro comercial, del centro escolar, sino que también de alguna forma hay niños que también van caminando hacia sus centros escolares. Entonces
es importante que en todo momento puedan, si es posible, puedan estar supervisados también por un adulto. Y si no, comenzar a transferir esos conocimientos y emplear buenas prácticas alrededor del centro escolar. La comunidad también tiene que involucrarse para poder generar esa garantía de movilidad. La infraestructura es otra cosa también. El tema de la infraestructura con el Ministerio de Obras Públicas y el FOVIAL se trabaja de la mano para poder generar una infraestructura segura, porque eso también hace la diferencia. Con aceras también importantes cerca de las escuelas. Exactamente. Ahora, hay buenas prácticas, por ejemplo, de algunos centros educativos que movilizan estudiantes, que de repente sale algún profesor, un instructor uniformado, detiene el tráfico, los chicos cruzan, y hay como varios ejercicios internos de escuelas o comunidades para evitar este tipo de tragedias. Eso es una de las estrategias. Desde el Consejo Nacional de Seguridad Vial se realizan conformaciones de comités en educación en seguridad vial y están conformados por también la comunidad educativa, que son los profesores, los directores, los padres de familia, también están involucrados, así como también los alumnos. Y precisamente uno de los objetivos es, en un primer momento se imparte una clase teórica, pero también hay una parte práctica en donde se enseña cómo cruzar la calle. De ahí hay otra parte que es la parte de la inspección. Posteriormente se hace una inspección local en todo el centro escolar para poder determinar si hay señalización suficiente, y si no, pues entonces se hace una solicitud de inspección, nosotros mismos las hacemos y la dirigimos al Viceministerio de Transporte para que se pueda autorizar después la intervención en la infraestructura vial. Hay túmulos también, ¿verdad? Por lo general en centros escolares. También hay túmulos, bueno, hay toda la señalética vertical y la horizontal. También está clasificado que unos 200 metros antes del centro escolar también hay señales en donde ya alertan al conductor que hay un centro escolar más adelante. Hablando ya de la parte de los más pequeños, a la hora de trasladarlos en un vehículo, el asiento de carro, ¿cómo debe ir puesto también para los bebés? También para un niño, ¿a dónde es lo correcto llevarlo para evitar, digamos, algún accidente, o si pasa un accidente no quede tan dañado un niño? Claro, eso es un punto muy importante y cuando hablamos de la movilización de un niño en un vehículo, tiene que ir perfectamente colocado en una silla de retención infantil. Son las famosas sillitas de los vehículos, van en la parte de atrás del vehículo y tiene que ir correctamente ajustada. No solamente es necesario que coloquemos la silla y creemos que con eso es suficiente, no, de alguna forma tiene que pasar ciertos estándares en donde vaya perfectamente adecuada. Es decir, hay unos ganchos en específico en los asientos de atrás y la silla ya trae esos sujetadores que hacen que la silla en el vehículo, cuando va en movimiento, no tenga ese movimiento como tal y no tenga esa inestabilidad, sino que al contrario, también en algún siniestro, aquí es importante tener en cuenta que la CIA juega un gran papel porque reduce en un 40% drásticamente las posibilidades de tener un fallecimiento. Es decir, el papel de la CIA es sumamente importante cuando la utilizamos. Ahora, Paola, pero hay un tema también. Muchas personas no tienen auto y se tienen que transportar en autobuses y no es lo mismo llevar al niño, pues claro, cuando está muy pequeño, mejor no hacerlo, mejor buscar otra alternativa, pero digamos, no es lo mismo llevarlo en brazos a llevar otro tipo como especie de silla, aunque vaya a la unidad del transporte, y llevarlo protegido, la forma en cómo ponerlo también, si lo debe de llevar de esa forma, siempre para protegerlo. Yo creo que ahí hay un punto sumamente importante, Eduardo, y es que parte de los proyectos que estamos visionando con el Ministerio de Educación y también desde el Viceministerio de Transporte, es necesaria la adecuación de los asientos de las unidades de transporte, no solamente transporte público, sino también transporte escolar, ya que es necesario que vaya de acuerdo a las proporciones físicas de los niños. Recordemos que por lo general los niños, cuando son menores de edad, la proporción de la cabeza es mayor a el tamaño del cuerpo. Posteriormente, cuando va creciendo, esto cambia, pero en ese momento, es decir, la cabeza pesa más que el cuerpo y por tanto, de alguna forma,
si no va correctamente ajustado, en algún impacto, esto ocasiona una especie de un latigazo y puede ocasionar un daño en la columna del menor. Por tanto, es sumamente importante emplear todos los modos posibles para poder proteger a los niños, para poderlos llevar correctamente ajustados en cualquier tipo de transporte que vayamos. Incluso las bicicletas también. Si hablamos de bicicletas, en algún momento también hay asientos específicos que se pueden adaptar a las bicicletas para poder llevar a nuestros niños. No. Recomendamos a los padres siempre tener en cuenta que las prácticas de movilidad, nosotros somos los responsables, tenemos que estar conscientes y completamente todos nuestros sentidos tienen que estar a la hora de cuando cruzamos la calle o cuando nos estamos movilizando. Recordemos que todos somos peatones en algún momento del día, no soltar a los niños de la manita cuando los vamos a subir a los vehículos, asegurarnos de alguna forma si tenemos sillita, que podamos utilizarla de la forma correcta, sino consultar los manuales en algún momento. Las oficinas de FONAT están a disposición para poder chequear también la seguridad de las sillas. También se ha recibido una serie de capacitaciones para ello y por tanto pues hagamos todo lo posible para movilizar a nuestros niños de forma segura en todo momento. De eso se trata, eso es lo que todo padre quiere resguardar a los menores. Paola, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias, Eduardo y Michelle. Muchísimas gracias. Tenemos más.